Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos fragmentos de una novela de ciencia ficción que, la verdad, da bastante que pensar. Se llama Irún, lo que aún no somos, de Axel Pedersen. Eso es. Es una historia que nos lleva a Buenos Aires y, a través del misterio, pues nos plantea preguntas, bastante incómodas sobre nuestra realidad. Exacto. Y el protagonista es Elías Guerra, un neurólogo. Su vida, muy ordenada, empieza a desmoronarse por un suceso muy extraño. Claro, la novela te lanza la pregunta, ¿y si la realidad que conocemos no es la única? ¿Y si nuestros recuerdos se pudieran manipular? Es una premisa muy potente, sí. Y esa frase del prólogo que mencionabas antes, bajo un cielo sin tiempo, dos delos casi se tocan, ya te sugiere algo grande, ¿no? Una tensión casi cósmica. Los temas de la memoria, la conciencia, el control. La identidad también. Eso, la identidad. Todo a través de lo que le pasa a Elías. Vamos a seguir su camino, ¿no? Desde que nota esa anomalía personal hasta que parece convertirse en testigo o incluso en una pieza clave de algo muchísimo más grande. Veremos cómo la ficción especulativa puede reflejar inquietudes muy de ahora sobre la información, la percepción. Pues venga, vamos a meternos de lleno. Todo empieza con un sueño, ¿verdad? Un sueño muy potente de Elías de niño. Sí, un paisaje rarísimo, sin árboles, niebla, símbolos flotando, una mariposa metálica. Y esa palabra, Irún. Y se despierta ya de adulto con una sensación extraña, como de cicatriz invisible, y la palabra grabada. Pero lo que de verdad lo cambia todo es un incidente muy físico. Sí, lo que el libro llama la marca del cielo. Hay una tormenta eléctrica tremenda y Elías se despierta en su patio. Se siente fatal, huele a mundo quemado, está débil. Y tiene una marca en el cuello. Exacto, una quemadura rara en espiral. Y lo más extraño de todo, el jacarandá del patio partido en dos, pero limpio, sin rastro de fuego. Y aquí es donde entra la tecnología, ¿no? Que le da un giro aún más inquietante. Totalmente. Revisa la cámara de seguridad y ve como un rayo vertical le impacta mientras dormía en la tumbona. Un rayo. Y en lugar de matarlo, parece que lo activa o algo así. Eso mismo se pregunta él. ¿Algo entró en mí o me despertó? Es el punto de inflexión. A partir de ahí, su percepción cambia. El mundo va más lento, nota un silencio raro en su cabeza. Un silencio que antes no tenía. No, su mente era ruidosa. Y empieza la duda gorda. ¿Y si no sos vos el que piensa? Esto conecta directamente con el subtítulo, claro. Lo que aún no somos. Te deja pensando si nuestra identidad es... si es realmente nuestra o está incompleta. Exacto. Intenta volver a su rutina en el hospital, pero se siente un extraño. Y lo curioso es que empieza a ver reflejos de su propia rareza en sus pacientes. Claro. Casos que antes vería como puramente clínicos, ahora le resuenan de otra forma. Como ese estudiante de física, Luis Cadavid, que tiene un brote psicótico y habla un idioma que nadie entiende. O la escritora, que dice recibir mensajes de Orión. Y ojo, le dice a Elías directamente, vos también estás despertando. Ahí ya la cosa se pone seria, ¿no? Ya no parece algo aislado. Para nada. Y él, como buen neurólogo, busca respuestas en lo suyo, en la ciencia. Pide hacerle una tomografía cerebral a Cadavid y, a escondidas, se hace una él mismo. ¿Y los resultados son? Idénticos y súper desconcertantes. ¿Qué encuentran? Pues eso es lo más fascinante. No hay lesiones, no hay daño físico aparente. Lo que se ve son patrones de activación. Zonas simétricas en el lóbulo temporal que se activan con una frecuencia irregular, pero constante. Patrones, como un código. El texto lo describe casi así, como estructuras, como si fuera un lenguaje visual. Es la primera prueba objetiva, aunque no la entienda, de que algo raro y organizado está pasando en su cerebro y en el de otros. Y mientras tanto, por dentro, la cosa se intensifica. Empieza a oír un zumbido constante, de baja frecuencia. Y tiene como visiones, ¿no? Fragmentos de recuerdos que no siente suyos. Sí, una esfera, figuras altas sin cara, y el símbolo Irún que empieza a aparecer por todas partes. Se lo encuentra escrito por su propia mano sin querer, en dibujos de niños pacientes, hasta en el vaho de la ventana de la cafetería. La barrera del yo se está difuminando, ¿verdad? Empieza a plantearse si hay una influencia de fuera o una especie de conciencia compartida. Sí, y Irún se va convirtiendo en el centro de todo el misterio. Es la palabra, el símbolo, que parece conectar todos estos hilos sueltos.
Y en medio de todo este lío aparece Marta Avelino, su colega psiquiatra. Claro, ella nota que Elías no está bien, que está pedido, dice el texto. Y él acaba confesándole lo de las frecuencias. Marta, además, descubre la tomografía que se hizo a escondidas y también se da cuenta de que ese patrón activado es muy raro. Parece un lenguaje. Marta al principio representa la racionalidad, ¿no? Pero se topa con la evidencia y con la angustia de Elías, que es muy real. Sí, y su relación empieza a cambiar. Van más allá de lo profesional. Se crea una dinámica distinta entre ellos. Pero el giro más bestia viene con una paciente, Sofía Márquez, diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Ojo con Sofía. Ella lo reconoce a él por su patrón y le suelta una bomba de información que suena a locura total o a una verdad muy, muy oculta. ¿Qué le cuenta? Pues habla de recordar vidas pasadas, incluso vidas no humanas. Nos llama huéspedes, inquilinos del barro, dice que el alma es el polvo de todo lo que fuimos. Tela. Y lo más fuerte, menciona un borrado de memoria sistemático. Dice, nos borraron, y lo relaciona con un proyecto Lete y con la colaboración con seres grises. Grises. O sea, los alienígenas clásicos. Eso parece. Esto ya dispara la trama a otro nivel. Pasamos de la rareza personal de Elías a una posible conspiración cósmica sobre borrar la memoria. Totalmente. Y la escritora, la señora Suárez, también le confirma a Elías que ha oído hablar del ETE, de una nave gigante, cuerpos conectados y una frase: fase final, etapa 3. Así que Elías está atrapado. Por un lado, su lógica de médico, y por otro, estas revelaciones que, de alguna manera loca, encajan con lo que él está viviendo. Es muy interesante cómo la novela elige el nombre Lete, ¿eh? El río del olvido de la mitología griega, ¿no? Exacto. En el Hades, beber de Lete te hacía olvidar tu vida anterior antes de reencarnar. El texto juega mucho con eso, y con lo contrario, mnemosine, la memoria, y aletheia, la verdad como lo no olvidado. O sea que el Lete podría ser una tecnología alienígena para borrar recuerdos. O un protocolo, sí. Quizás para controlar. La novela lo sugiere. Claro, y Elías empieza a cuestionárselo todo. La fe, si los dioses eran en realidad visitantes de otros mundos, Si la reencarnación existe, pero entre especies y planetas distintos. y si el olvido es una estrategia para controlarnos. ¿Somos dueños de nuestros recuerdos o nos los implantan y nos los quitan? Son preguntas brutales y muy actuales, ¿eh? Con todo el tema de la manipulación de la información, las fake news, qué tan fiable es nuestra memoria, individual y colectiva, qué nos define si el pasado se puede reescribir. La ciencia ficción aquí es como un laboratorio de ideas, ¿no? Totalmente. Pero Elías sigue empeorando. El zumbido en su cabeza se vuelve más complejo, como una interferencia diseñada. Una frecuencia aguda en un oído, grave en el otro. Busca alivio desesperadamente, ¿no? Sí, y descubre algo curioso. Si se sumerge en agua, la interferencia disminuye o cambia. Y es precisamente bajo el agua donde tiene la revelación más bestia. Cuenta. Pues tiene un recuerdo, pero no un recuerdo normal. Es vívido, súper emocional. Se ve a sí mismo, pero no como humano. Se ve como un ser gris. Como un gris. ¿Sí? Piel lisa, ojos negros enormes, y está sosteniendo una cría gris, que siente que es suya de verdad. Madre mía, eso tiene que ser una crisis de identidad absoluta. Imagínate, la pregunta ya no es solo qué le pasa, sino ¿qué soy? ¿Qué somos? Se cuestiona la definición misma de ser humano. ¿Somos un experimento? ¿Una fase? Con esa mezcla de ternura y salvajismo que tenemos. Y en medio de esa crisis brutal, de repente como una iluminación. Llega la comprensión. Una noche ves símbolos flotando, como en el sueño inicial, pero esta vez forman la palabra Irum. Y entiende qué significa, dentro de la lógica de la historia, claro. ¿Y qué significa Irum? Centro universal de memorias. Toma ya. O sea que Irum no es solo un símbolo. No, es un sistema gigantesco que registra cada instante de la humanidad. Vigilancia total. ¿Y Lete? Lete es la fase siguiente, la fase operativa, el borrado, el reinicio, el formateo de la memoria colectiva. Suena
Aterradoramente lógico dentro de su universo, como un mecanismo de control perfecto. Exacto. Y para Elías la implicación es tremenda. El rayo que le dio interrumpió su propio proceso Lete, el que le tocaba a él. O sea que no es un enfermo ni un loco. Es una anomalía, una grieta en el sistema. Ha pasado de ser una víctima a ser un testigo clave, quizá peligroso para ellos. Y esto le da un impulso, ¿no? Intenta contactar. Sí, activamente. Meditación, escritura automática, empieza a fijarse en una hora recurrente, las 3:33 de la madrugada. Las 3:33, la hora bruja, ¿no? Algo así. Y una noche oye 3 golpes secos en la ventana cerrada. Mira fuera y ve una luz fija en el cielo que parpadea 3 veces. Contacto establecido. Parece que sí, y el contacto se vuelve Uf, directo. muy directo. La abducción. La primera la describe como algo suave, un deslizamiento a un vacío blanco. Y una voz dentro de su cabeza le dice cosas muy claras. ¿Qué le dice? Le confirma que su patrón mental está alterado, que no debería existir, que el rayo abrió una grieta y que él está fuera del protocolo LICE, y que su memoria está en tránsito. Ni se la van a borrar del todo, ni se la van a devolver intacta. Y el libro nos da también la perspectiva de ellos, de Irum. Sí, es un fragmento escalofriante. Analizan a Elías como sujeto anómalo. Ven sus identidades mezcladas, los fallos acumulativos de la humanidad. Hacen simulaciones. ¿Y qué deciden? Deciden devolverlo a la Tierra. Quieren observar cómo integra esa anomalía. Dicen que su destino determinará el futuro del proyecto Humanos. Es una frialdad casi burocrática. Incluso se plantean entre ellos la ética de lo que están haciendo. ¡Qué fuerte! Elías vuelve, claro, hecho un lío, con lagunas de memoria. Y Marta lo confronta. Necesita saber qué pasa. Y él se derrumba. Le confiesa que se siente como un experimento. ¿Y en ese momento tan vulnerable? Ujú. Marta da un paso adelante. Le revela que ella también ha oído a otros pacientes hablar del ECE, de los símbolos, no está solo. Y hacen un pacto. Un pacto para investigar juntos. Ese es un punto clave. Frente a esa maquinaria fría y cósmica de Irum y Lete, surge el vínculo humano como posible resistencia. Empiezan a compartir todo. Irum, Lete, el recuerdo del gris, las sospechas. Su relación se vuelve una alianza total, ¿no? Íntima y peligrosa. Y empiezan a tirar del hilo. Descubren que los símbolos de Irum, la espiral, la I, aparecen en registros históricos, en arte antiguo, en manuscritos, por todo el mundo. Que ha estado ahí siempre, a la vista. Exacto. Pero claro, investigar eso atrae atención. Empiezan a sentirse vigilados. Ven a un hombre con traje oscuro siguiéndolos. ¿Les pasa algo más, no? Sí, sufren un apagón muy raro en casa de Elías y ¡zas! Sus archivos digitales de la investigación borrados. Remotamente. La amenaza se vuelve real, tangible. Muy real. Incluso en momentos íntimos, como cuando Marta le revela a Elías su perfume secreto, un detalle muy personal, muy humano. La sensación de vigilancia no desaparece. Y Elías lo confirma bajo el agua, ¿verdad? Sí. Reviviendo detalles de la abducción, confirma que los están observando constantemente. Pero Marta, lejos de asustarse, reafirma su decisión de quedarse con él, de seguir juntos en esto. Y entonces, llega la segunda abducción. Pero esta vez es diferente. ¿Se los llevan a los dos? A los dos juntos. La ciudad se ralentiza, las pantallas de los edificios muestran símbolos Irum, hay un apagón general y los elevan a la nave. ¿Y la voz? ¿Qué dice ahora? Confirma que sabe de su vínculo, de su conexión, y les anuncia la prueba definitiva. Una simulación. Una simulación brutal. Irum les plantea un dilema terrible. Pueden elegir el olvido planetario, un reinicio limpio con Lete para toda la humanidad, o pueden elegir que la historia humana continúe, con todo lo bueno y todo lo malo, las contradicciones, la belleza, el horror. Les muestran escenas muy potentes, recuerdos personales de Elías. Él duda, ¿eh? La idea del borrón y cuenta nueva es tentadora ante tanto sufrimiento. Pero Marta está ahí. Marta lo anca. Su conexión, su decisión de aferrarse a la memoria, a su historia juntos, aunque duela. Eso prevalece. Resisten, eligen recordar, eligen continuar, juntos. ¿Y cómo reacciona Irum? Pues registra. Resultado no concluyente, la anomalía persiste. El juicio continúa, O sea que no se rinden. ¿no?
Y su análisis interno es fascinante. Se dan cuenta de que fue precisamente el vínculo afectivo entre Elías y Marta lo que hizo colapsar la simulación. Se preguntan si ese vínculo es un error, un bug en el sistema humano. O quizás algo nuevo. Un patrón evolutivo que no esperaban. Exacto. Y deciden devolverlos otra vez. La observación tiene que seguir. No saben qué hacer con esa anomalía afectiva. Vuelven a la habitación de Elías, saben que esto no ha acabado. Y entonces descubren que la cosa ha escalado. Sí, ya no es solo cosa suya. El fenómeno se ha vuelto global. Lo llaman filtraciones. ¿Qué está pasando en el mundo? Apagones sincronizados en todas partes. Mensajes con el símbolo IRUM apareciendo en pantallas gigantes, en móviles. Gente normal y corriente que empieza a escribir la palabra IRUM sin parar o a hablar lenguas antiguas que parecen himnos a Lete. Llantos colectivos espontáneos. Símbolos que aparecen en paredes. Madre mía. O sea que la prueba, el juicio, ya no es solo para ellos dos. Parece que se ha extendido a toda la especie humana. El Tribunal Cósmico ha abierto la sesión para todos. Uf, hemos hecho un viaje tremendo en estos fragmentos, ¿eh? Desde la rareza de Elías hasta un posible juicio cósmico sobre la memoria, Lete, y la vigilancia total, IRUM. Y en medio, esa conexión humana, la de Elías y Marta, que parece desafiarlo todo. Sí, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues yo creo que estos fragmentos usan la ciencia ficción de una forma muy inteligente para explorar temas súper profundos. Estoy de acuerdo. La memoria no es algo pasivo, no. Es un campo de batalla. Quizá el campo de batalla final por quiénes somos y por nuestra libertad. Y la definición de ser humano se queda corta. Va más allá de la biología. ¿Somos nuestros recuerdos? ¿O somos algo más? Plantea esa tensión constante. Olvidar para salar, para empezar de cero. O recordar, aunque duela, para ser auténticos, para mantener nuestra historia. La lucha de Elías y Marta es eso, ¿no? Esa disyuntiva frente a un poder que parece controlarlo todo. Y la novela parece decir que, aunque exista ese control externo tan bestia, el vínculo humano, el afecto, es como un factor sorpresa. Una variable impredecible, sí. Una anomalía que la lógica fría de IRUM no sabe cómo manejar. Y el final que nos presentan estos fragmentos es muy potente por eso, porque es abierto. El juicio sigue ahora a escala global. Te deja ahí, colgado, preguntándote qué va a pasar con la humanidad en esa historia. ¿Será esa anomalía del vínculo nuestra salvación o la prueba final de nuestro fallo? Exacto. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Para quienes nos escuchan. Si la memoria, como sugiere esta historia, no fuera algo fiable, sino algo editable, un campo de batalla, ¿qué significaría eso para nuestra realidad, para nuestra historia, para nuestro propio sentido de quiénes somos? ¿Somos realmente dueños de lo que recordamos? ¿O somos, como dice el título, lo que aún no somos? Una especie de obra en construcción, definidos tanto por lo que recordamos como por aquello que quizás nos han obligado a olvidar, para moldearnos a su gusto. Ahí queda eso.